Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en los corazones de muchísimas personas. Estamos hablando de amor, de pasión, y de promesas que parecen trascender el tiempo. Si han leído bien, o quizás han oído los rumores que circulan. Hoy vamos a desgranar esa sorprendente confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, el supuesto amor eterno de Can Yaman a Demet Özdemir. ¿Será verdad? ¿Es una simple estrategia de marketing, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Les prometo que vamos a ir más allá de los titulares para entender realmente qué hay detrás de esta historia que tiene a medio mundo comentando. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante asunto, si aún no lo han hecho, les invito a dar clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Estamos a punto de empezar. Ya sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas turcas más radiantes y queridas a nivel internacional, tienen una química innegable. Sus personajes en Erkenci nos cautivaron a todos, nos hicieron suspirar, reír y sentir cada una de sus miradas y sus diálogos. La pareja que formaron en pantalla, Candivit y Sanemein, se convirtió en un fenómeno. ¿Quién no recuerda sus escenas llenas de complicidad, de esa tensión romántica que te dejaba esperando el próximo capítulo con ansias? Esa conexión fue tan palpable, tan real, que rápidamente los rumores sobre una relación fuera de las cámaras empezaron a circular como pólvora. Y seamos sinceros, muchos de nosotros deseábamos que así fuera, ¿verdad? Ver a dos personas tan carismáticas y talentosas juntas en la vida real era un sueño para muchos de sus fans. Ahora, cuando hablamos de amor eterno, estamos tocando fibras muy sensibles. No es algo que se diga a la ligera. Implica un compromiso profundo, una declaración de intenciones que va más allá de un simple romance pasajero. Y es aquí donde entra la noticia que ha revolucionado las redes. Se ha reportado, y no una sino varias veces, que Can Yaman habría hecho una declaración contundente hablando de un amor eterno hacia Demet Özdemir. Las palabras exactas pueden variar dependiendo de la fuente y de la traducción, pero la esencia es siempre la misma, un sentimiento que él considera que perdurará para siempre. Imaginen la magnitud de una afirmación así. ¿Qué significa esto para ellos? ¿Qué significa para la historia de su relación, real o percibida? Analicemos un poco el contexto. Can Yaman es un actor que sabe cómo generar expectación. Su carisma, su presencia escénica y su forma de conectar con el público son indiscutibles. Ha tenido momentos de gran popularidad y también algunos altibajos en su carrera y en su vida personal que han sido muy mediáticos. Por otro lado, Demet Özdemir, también una figura consolidada y admirada, ha demostrado ser una profesional muy talentosa y reservada en cuanto a su vida privada. Juntos, como pareja en la ficción, crearon una magia que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo de sus seguidores. Cuando una figura pública de la talla de Can Yaman lanza una frase tan potente como amor eterno, es inevitable que se analice desde múltiples ángulos. Primero está la perspectiva del fan. Para quienes adoraron la pareja en Erkenci, esta declaración podría ser la confirmación de sus esperanzas, la validación de esa conexión que ellos ya sentían. Es la posibilidad de que esa química televisiva se haya transformado en algo real y duradero. Imaginen la emoción de pensar que sus ídolos no solo brillaron en pantalla, sino que también construyeron algo significativo en sus vidas. Segundo está la perspectiva de los medios y el análisis de la industria del entretenimiento. En este mundo, las declaraciones de este tipo a menudo generan titulares, aumentan la visibilidad y mantienen a los artistas en el ojo público. ¿Podría ser una estrategia para mantener viva la llama de su popularidad, para recordar al público la icónica pareja que fueron? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo, ya que la industria del entretenimiento se mueve en gran medida por la atención mediática. Sin embargo, y esto es crucial, no debemos subestimar la autenticidad de los sentimientos. Pero, ¿qué hay de la relación real entre Can y Demet? Si bien es cierto que su química en pantalla era eléctrica, la vida real a menudo presenta complejidades que no siempre vemos. Se sabe que tuvieron un romance breve que terminó hace tiempo. Las razones de la ruptura nunca se han detallado públicamente de forma exhaustiva, pero es común que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, enfrenten desafíos.
La vida fuera de las cámaras con las exigencias de la fama, los rodajes constantes y las presiones mediáticas puede ser muy diferente de la idílica imagen que proyectan en la ficción. Entonces, ¿cómo interpretar esa supuesta confesión de amor eterno? Podría ser una forma poética de expresar un sentimiento que, aunque ya no se manifieste en una relación sentimental activa, dejó una marca profunda en él. A veces el amor, incluso cuando no culmina en un felices para siempre tradicional, puede transformarse en un recuerdo preciado, en una admiración profunda o en un cariño que se atesora. Quizás Can Yaman, al recordar esa etapa tan importante de su vida y de su carrera, siente una gratitud inmensa y un aprecio que él mismo define como eterno. Pensemos en la profundidad de las palabras. Amor eterno no significa necesariamente estar juntos para siempre en un sentido romántico, sino que el sentimiento que nació de esa experiencia es algo que él valora de forma permanente, que lo ha marcado de una manera indeleble. Es posible que haya aprendido mucho de Demet, que hayan compartido momentos que él considera valiosos y que por eso, esos sentimientos perduren en su corazón, aunque la relación haya tomado rumbos diferentes. Es un reconocimiento a la importancia que ella tuvo en su vida en un momento determinado. Además, es importante considerar el impacto cultural de la actuación. Cuando dos actores interpretan personajes de una manera tan convincente, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa tanto para el público como, en ocasiones, para los propios actores. La fuerza de su personaje como Candy Beat, enamorado de Sanem, podría haber influido en su propia percepción de los sentimientos que experimentó. Es un fenómeno interesante cómo el arte puede reflejar y a veces influir en nuestras propias vidas y emociones. Otra perspectiva a considerar es la propia evolución personal de Can Yaman. A medida que uno madura, la forma en que percibe el amor y las relaciones puede cambiar. Quizás, mirando hacia atrás, él reevalúa las experiencias pasadas y las valora de una manera más profunda. Lo que en su momento pudo haber sido un romance intenso y apasionado, ahora lo ve como algo que lo formó, que lo hizo crecer y que, por lo tanto, merece un reconocimiento de carácter eterno. No tiene que ser un amor romántico activo para ser eterno en su significado y en su huella. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer esta declaración en este momento? Podría ser un deseo de cerrar un capítulo de una manera positiva, de expresar gratitud por una etapa importante. O quizás simplemente es una reflexión sincera que ha querido compartir. En un mundo donde todo se analiza con lupa, una declaración de este calibre es material para debates interminables. Sin embargo, y esto es vital, debemos recordar que la vida privada de los artistas es suya. Por mucho que nosotros como público nos involucremos en sus historias, sus sentimientos y sus decisiones son personales. Las interpretaciones que damos a sus palabras son, en gran medida, proyecciones de nuestros propios deseos y expectativas. La belleza de estas historias a veces reside en esa dualidad entre lo que vemos en pantalla, lo que se dice en los medios y lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos talentos excepcionales. Su trabajo juntos en Erkenci Kuş dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca y en la memoria de sus fans. Si las palabras de Can Yaman sobre un amor eterno son una expresión genuina de gratitud y aprecio por esa etapa y por la persona que fue Demet en su vida, entonces es un hermoso gesto. Si es una forma de mantener viva la conexión con su público, también habla de su habilidad para conectar con las emociones de la gente. Al final del día, lo que queda es la huella que dejan en nosotros sus admiradores. La alegría que nos brindaron, las emociones que nos hicieron sentir, la magia que crearon en pantalla. Y si además hay un reconocimiento sincero de una experiencia que lo marcó de manera profunda y duradera, pues eso solo añade más capas a la fascinante historia de dos estrellas que conquistaron el mundo. En resumen, hemos explorado la impactante declaración de Can Yaman sobre un supuesto amor eterno a Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde la perspectiva del fan hasta la del análisis mediático, sin olvidar el contexto de su relación pasada y la complejidad de los sentimientos humanos. La clave está en entender que amor eterno puede tener múltiples significados, y que la profundidad de una declaración así merece ser considerada con nuance. Lo que es innegable es la química y el impacto que tuvieron como pareja en Erkenci Kuş, una conexión que sigue viva en la memoria de muchos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí prepararlo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta declaración es sincera? ¿Qué significa para ustedes la idea de un amor eterno en este contexto? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del espectáculo y las historias de amor. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar al tanto de cada nuevo contenido que subimos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes para ustedes. Hasta pronto.